Vamos a hablar con David Miazo, él es economista, jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina y ya está conectado con nosotros. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto Hola, estar David. conversando con ustedes. Bueno, empecemos analizando un poco este esquema que propone el gobierno, ¿no, Santi? Bueno, lo primero que debo decirles es que todavía no tenemos claridad de cómo va a ser. Porque cuando el ministro Massa lo anunció por los videos en Instagram el día domingo, todo el sector interpretó una cosa, que es básicamente lo que ustedes estaban explicando en la introducción. Todos interpretamos que a partir de ahora había un nuevo dólar soja, que ese nuevo dólar soja era distinto a los anteriores. En los anteriores básicamente se fijaba un valor y a ese valor el Banco Central compraba los dólares provenientes de las exportaciones, cuando fue el dólar soja, cuando fue el dólar maíz, los dólares para algunas economías regionales, ¿no? Que por ejemplo la última fue 340 pesos. Entonces básicamente el Banco Central compraba a 340 pesos por dólar los dólares provenientes de esas exportaciones y eso permitía a los exportadores pagarle un mejor precio a los productos. Y en el caso de la soja, del maíz, con ese mejor precio se los incentiva a vender más rápido de lo que hubiesen vendido normalmente, digamos. Esa era la lógica de todas estas medidas, incentivar a una venta más rápida de lo que venía haciendo para incentivar el ingreso de dólares en un contexto de reservas muy bajas, reservas netas negativas en el caso del Banco Central. Eso es lo que venía sucediendo. Lo que todos interpretamos que iba a ser este nuevo dólar soja, básicamente es decir, bueno, en vez de que exista este valor determinado y que el Banco Central pague determinado monto, ahora era un mix, digamos, entre 75% de los dólares provenientes de las exportaciones que el exportador debe liquidar en el mercado de tipo de cambio oficial, que hoy está en 350 pesos, como de hecho se viene liquidando el 100% de las exportaciones, pero el 25% lo iba a poder liquidar al contado con liqui, que hoy está entre 700 y 800 pesos de acuerdo al instrumento financiero con el que se haga. Entonces, de esa manera, resultaba un tipo de cambio promedio por encima de los 440 pesos, que es casi 100 pesos superior al tipo de cambio oficial, y de esa manera se puede pagar un mayor valor por la soja y, de nuevo, incentivar la venta, incentivar la exportación, que era un poco el objetivo de la medida. Eso es lo que todos interpretamos. Sin embargo, el día lunes por la tarde, el secretario de Agricultura salió a aclarar y a explicar las medidas y dijo una cosa totalmente distinta, donde básicamente no dijo esto que iba a existir un dólar soja, sino que los exportadores, el 25% de las divisas las iban a poder utilizar para importar soja de Brasil y Paraguay. Y desde entonces no ha salido publicado nada en el boletín oficial, por lo tanto todos seguimos con la duda si habíamos interpretado todo mal, todos habíamos interpretado mal, o el que se expresó muy mal fue el secretario de Agricultura y entendió otra cosa. Así que estamos esperando alguna aclaración por parte del gobierno, ya que no hay todavía nada formalizado y la idea era que empezara a funcionar hoy viernes. Claro, porque en realidad lo que se sabía inicialmente era que como existía una sequía en la Argentina y hay muchos subproductos, por ejemplo, de la soja, necesitabas materia prima que vos no tenías hoy, que podías importarla, este 25%, o sea, podía ser importador un 25%, todos aquellos que fueran exportadores también a un 75%. Porque, David, acá el problema es que el contado con liquidación es un instrumento financiero en el cual hay dos cuentas, una del exterior y una aquí. Un poco puede ser también que, como se sospecha y el gobierno viene marcando, muchas de las exportaciones terminan liquidándose a un precio mucho más alto a través del contado con liquidación, ese mecanismo ya está establecido. ¿Puede ser una posibilidad de encontrar las cuentas en el exterior no declaradas? No creo que ningún exportador tenga una cuenta no declarada, pero sí de poder analizar cuál es el movimiento de esa cuenta. Por eso entendemos que esta situación no queda clara. No es que te voy a pagar a lo que diga el tipo de cambio contado con liquidación del día que vos traes tu divisa. Bueno, lo primero es que un cepo que genera una brecha cambiaria superior al 100%,
claramente genera muchísimos incentivos negativos y perversos a lo largo de todas las cadenas productivas para sobrefacturar importaciones, para tratar de acceder a los dólares oficiales. Esto es donde se pone la lupa sobre los importadores, y subfacturar exportaciones, que es cuando se pone la lupa sobre los exportadores. En el caso de los granos, te diré, debería ser muy marginal, porque lo que tenés con los granos son cotizaciones internacionales muy claras día a día, ¿no? Hay un precio muy claro. ¿Cuánto vale la soja? Tantos dólares. Entonces, para aduana es muy simple analizar si algún exportador está haciendo algún tipo de trampa, porque hay un precio internacional muy claro. Esto no pasa en muchísimos otros sectores, donde no hay necesariamente precios muy claros de referencia a nivel internacional. Entonces, esta operatoria, lo que quería aclarar en primera instancia, es que en el comercio de granos debería ser muy limitada por justamente tener precios de referencia muy claros a nivel internacional. Y después, lo que vos marcás es cierto, o sea, tuvimos una sequía donde básicamente Argentina produjo la mitad de la soja que produce normalmente. Y tenemos al mismo tiempo una capacidad industrial instalada muy grande, principalmente en la zona de Rosario, para moler soja y convertir el grano de soja en harina y aceite de soja principalmente. Entonces, lo que se vino haciendo desde el principio de año fue importar soja de Paraguay y de Brasil para procesarla en Argentina y volver a exportarla. No es que se importaba para consumo interno, sino que eso se llama, de hecho, importación temporaria, porque se importa, se procesa y se exporta el resultado, digamos, que son los subproductos. Eso se venía haciendo. De hecho, en el primer semestre se importaron algo más de 7 millones de toneladas de grano de soja. Fue equivalente a 1/3 de la producción local que tuvimos este año. Por eso tampoco se entendía mucho si ese 25% se iba a poder usar para importar, si ya se estaba importando normalmente, porque claro, esa importación al gobierno básicamente no le cuesta dólares, porque el exportador la trae, le hace un proceso industrial bastante rápido en términos de tiempo, no es que tarda un año, y lo vuelve a exportar y ahí ingresan los dólares. Entonces, no es que al gobierno le estaban, o el Banco Central le costaban dólares esas importaciones, como le pueden costar dólares otras importaciones. Entonces, por eso tampoco se terminaba de entender eso. A eso iba, que todavía tenemos un poquito de confusión, pero todos entendemos que es algo parecido al dólar soja que explicamos al principio. Claro, lo más sencillo sería algo así como un dólar agro 25% exportador, que directamente entre al Banco Central la divisa y el Banco Central haga la operación necesaria entre un cable y dólares o pesos. La pregunta es, obviamente, vos cuando haces un contado con liquidación podrías traer los dólares, y es la gran pregunta, porque si vos me permitís que yo haga contado con liquidación, puedo recibir dólares y traer dólares. Esa es otra de las cuestiones. Ahora, lo que haría el Banco Central es se quedaría con la divisa, con el dólar, y te daría el tipo de cambio. ¿Y de qué día? Porque ¿cómo lo vas a tomar? Eso es lo que todavía no hay reglamentación respecto a todo eso, David. Bien, a ver, lo que vos estás explicando es básicamente cómo funcionaron los dólares de soja anteriores. El gobierno decía, es tal valor, y listo, el Banco Central por los dólares te paga tal valor. Claro. ¿No? Esos fueron todas las ediciones anteriores de dólar soja. Esta sería una nueva edición donde en lugar de hacerlo a través del Banco Central, las empresas lo hacen contra los privados, digamos, que es el contado con liquidación. Vos, es 100 dólares que vendes en contado con liquidación, se lo vendes a otro privado que de alguna manera lo está demandando. Eso, ¿qué sentido eventualmente podría haber tenido? El sentido que una de las cosas que se le criticaron a los dólares soja anteriores, a los dólares agro, era que generaban emisión monetaria. Porque básicamente, si el Banco Central le paga al exportador, por dar un número, 100 pesos más por dólar, claro, que lo que después se da vuelta y se lo vende al importador, esa diferencia es emisión monetaria neta, es pura, claro, porque no le queda nada de respaldo al Banco Central. En cambio, con este esquema, esa diferencia entre los 350 y los 700, más de 700 que vale el contado con liqui, la pone el privado, por decir de alguna manera. Claro. Esa era la única explicación por la cual David, el gobierno eventualmente podría haber estado pensando algo así. Para entender esto, cuando un exportador hace la exportación, entra la divisa, se le paga a tipo de cambio oficial, circular 3.500, ahí se aplica la retención. Exacto. De hecho, esta
contado con liquidación también hay que aplicarle la retención. Ahora, si la empresa la trae por contado con liquidación, no hay retención, porque está fuera del circuito del ingreso al MULC. No, perdón. En realidad, te dije exacto, pero porque era algo muy similar. En realidad, cuando se declara la exportación, Ajá. por el valor FOB que se declara, ahí se paga. No importa después cuál es la operatoria de los dólares, porque son dos operatorias distintas. Una interviene a FIP, por decírtelo de una manera, entonces se declara la exportación. Se exportaron $100 de soja, listo, el exportador debe pagar $33 al tipo de cambio oficial. Perfecto, claro. Y la otra es una operación cambiaria a través del Banco Central, donde nada interviene en los impuestos después, ¿no? Entonces, claro, porque se hablaba mucho, David, y se habla mucho en la jerga de, bueno, pero al exportador le queda un peso de tanto, $1 de tanto en pesos. Claro, pero es importante saber que primero se paga en la declaración de la exportación, porque si no, porque muchas veces se dice, y muchos evaden a través del contado con liquidación. Sí, claro, si lo pagara al final lo estaría evadiendo. De hecho, la retención lo que hace justamente es que todo exportador pague. Claro, eso se paga, digamos, son dos operaciones distintas. Entonces, cuando se declara la exportación, se paga la retención sin importar después si entra contado con liquidación o no, ya se pagó en ese momento. Claro, mucho por resolver, ¿no? ¿Y qué plazo hay para esto, David? ¿Qué es lo que se está hablando con el gobierno respecto de esta medida tan nueva que tiene que tener implementación, letra chica y cómo se va a implementar? Bien, la implementación debería ser muy rápida porque originalmente era por 30 días, o sea que duraría durante septiembre nada más. Claro. Entonces, este fin de semana debería estar totalmente resuelto. Bien. Después, la operatoria en realidad es bastante simple y la letra chica también, es simplemente, vos de cada $100 de soja que exportás, hoy estás obligado a ingresar el 100. Bueno, estarías obligado a ingresar el 75 y el 25 podés hacer la operatoria con contado con liquidación que vos quieras hacer, ¿no? Esa regla es relativamente fácil. Y después para el exportador... Ahora, David, te hago un pequeño paréntesis. ¿Puedo hacer lo que quiero y el 25 puede quedar en una cuenta afuera o también tiene que venir a liquidarse acá? A otro tipo de cambio, pero liquidarse en Argentina. Eventualmente deberían, si el objetivo es justamente generar un mayor precio para la soja, debería ponerle una cláusula que diga, o sea, eso debe reingresar al país. Claro. Y ser utilizado para la compra de soja. Distinto a lo que es, por ejemplo, el régimen que existe para las petroleras, que con ese 25% pueden hacer lo que quieran. Claro, no es para todos porque los que no importan soja no lo van a poder hacer de alguna manera, salvo que la letra chica diga todo exportador puede tener el 25%. No. Es solamente para importadores de soja. Porque acá la cuestión es, a ver, uno entiende que la cuestión es generar mayor oferta de soja para generar mayores exportaciones. Claro. Y este es simplemente un mecanismo de ayuda. Que se le pueda pagar más al productor. Claro. Logrando un tipo de cambio más alto del que hoy existe en el tipo de cambio oficial. Siempre y cuando... Ese es el objetivo de la medida, en principio, ¿entendemos? Sí. ¿No? Entonces, de alguna manera hay que poner alguna cláusula para decir, bueno, esto lo podés ingresar con contado con liquidación como vos lo quieras hacer, pero sí o sí lo tenés que ingresar de alguna manera. Y no solamente ingresar, sino demostrar que vos el 25 lo estás importando. Claro, es como una especie de dólar regional donde tenías que estar en precios justos para poder exportar. Ya no está totalmente libre, sino justamente está restringido a que traelo, te lo pago contado con liquidación, pero lo vas a usar para traer más soja, para poder hacer aceite y para poder volver a exportar. Exactamente. Y después la operación para las empresas es una operación en realidad muy simple. Vos calculás que es algo que el dólar MEP hoy está muy difundido en todos lados, que se puede hacer. Mal difundido. Difundido porque hay algunas restricciones que están generando mucha controversia respecto a qué tipo de bonos se usa y si se usan las letras, que es lo que le está pasando a mucha gente, ya tiene un precio casi real, muy similar entre el contado con liquidación y el dólar blue. Sí, bueno, pero lo único que quería en realidad mencionar, más allá de todo esto que estás mencionando que es así, era simplemente que es una operación bastante simple en términos de operación financiera, no es algo totalmente complejo, que a las empresas le va a tomar semanas implementarlos, es algo muy simple
que yo quería hacer la paralela con el dólar MEP, que mucha gente está pudiendo hacer personalmente. Bueno, esto es algo muy similar, pero claro, contado con liquidación, con el exterior, y como vos decías, implica una cuenta afuera, pero es algo bastante simple de hacer, sobre todo para empresas de las envergaduras de las que estamos hablando. claro. Es muy claro, David, pero es poco clara la situación que está hoy el exportador, porque esa letra chica, esa implementación todavía no está, y tampoco es para todos, porque si vos no importás la soja, vas a tener que seguir trayendo el 100 al tipo de cambio oficial. Claro, bueno, ahí lo que acabas de decir, o sea, todavía falta la definición. ¿Esto va a ser para importar soja o va a ser para poder pagar más a la soja local? Esa es la definición que debería faltar que debería generarse este fin de semana para que empiece a entrar en vigencia la semana que viene. Y de hecho es importante porque se paralizó totalmente el mercado. Claro. Hoy, Claro. como no hay esta definición, no se vende una sola tonelada de soja porque nadie sabe qué precio tiene. Bien. David, gracias por atendernos y traernos este tema. Un gusto conversar con ustedes. Hasta Gracias, luego, David. David Miazo, economista.